Bueno, hoy martes va a sesionar, como lo hace habitualmente, la Cámara de Diputados de la provincia. El martes pasado también lo hizo. Y allí se aprobó la autorización a la provincia para que tome un crédito por $100 millones gestionado ante Fonplata para financiar obras estratégicas de infraestructura. Ese proyecto pasó en revisión al Senado y hubo algunos diputados que votaron en contra de esto. La mayoría oficialista obviamente aprobó los fondos para ejecutar ese denominado Programa de Integración Territorial y Desarrollo Sostenible del Corredor Bioceánico Eje Capricornio, se llama, ¿no? Pero ¿quiénes votaron en contra? Y votaron Roque Cornejo, Sofía Sierra, Gaufín, que me acuerde, ¿quién más? El diputado Romero. Bueno, vamos a hablar con Sofía Sierra para que ella nos diga, no fundamente, por qué razón su voto fue en contra de esto. Y además le cuento a la gente, esto lo hemos hablado largamente, con el ministro de Economía de Ibasur, que es el director responsable del tema, con el ministro de Infraestructura, con la presidenta de la Comisión de Legislación y con el propio gobernador de Salta, que tocamos este tema. Ahora vamos a hablar con Sofía Sierra, que como opositora me imagino que tiene algún tipo de fundamento para decir por qué votó en contra. Diputada Sierra, buen día. Jorge Calvo la saluda. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, sería interesante conocer cuál es la visión que se tiene sobre esto, Sofía. Bueno, Jorge, como vos lo dijiste, fuimos muy poquitos diputados que votamos en contra del proyecto, porque entendemos que el proyecto de ley que estaba redactado, que es lo que vale en definitiva, porque las palabras se las puede llevar el viento, sí. El proyecto de ley que estaba redactado no tenía la información suficiente como para nosotros, como legisladores responsables, ante la comunidad, pudiéramos aprobar ese proyecto de ley. Vos muy bien dijiste que los $100 millones se pide para la ejecución del programa de integración del corredor bioceánico Eje de Capricornio Salta. Así se llama, para financiar obras de infraestructura vial, saneamiento, tecnología en las fronteras, y en zonas estratégicas, ¿no? Con lo cual, yo con esas palabras te estoy dando un título que parece enorme, pero no te estoy diciendo nada en particular. O sea, cuáles van a ser las obras, dónde, cómo, qué incluyen, no lo dijiste vos, ni te lo puedo decir yo porque el proyecto de ley no lo incluye. Pero qué raro, pues yo, por ejemplo, te puedo decir cuáles son las obras. Está la ruta, tramos de la Ruta Nacional 51, la Ruta Provincial 24, el bypass de Campo Quijano, la autopista del Carril, además de los proyectos de agua y saneamiento en La Puna, y también la incorporación de tecnología para fortalecer los sistemas de control minero y fiscal. Así que... Bueno, esas palabras sí. Que vos acabás de leer, sí. En el proyecto de ley no están especificados, ¿sí? Entonces, nosotros titulares podemos tener un montón, Jorge, sí. Pero a la hora de aprobar de manera responsable un crédito por $100 millones, nosotros tenemos que tener la letra dentro del proyecto. ¿Y quién mandó el proyecto? ¿El Ejecutivo? Lo mandó el Ejecutivo, no lo mandó con ningún anexo. Ajá. Cuando estábamos debatiendo, de repente empezaron a aparecer, obviamente a los legisladores oficialistas por WhatsApp, algunos anexos, donde empezaron a nombrar esto que vos acabás de leer, pero dentro del proyecto de ley que mandaron a la legislatura, ese documento no estaba. Ese es un gravísimo error. Es un gravísimo error. Claro. Pero nosotros como legisladores, vuelvo a insistir,
Nosotros como legisladores de la oposición, sobre todo, que no somos levantamanos automáticos, sino que tenemos que velar por la ciudadanía, porque en realidad todos lo debieran hacer, porque para eso nos votaron, para representar a la ciudadanía. Nosotros tenemos que ser un órgano, somos por constitución de la provincia un órgano de control, el Poder Legislativo es un órgano de control del Ejecutivo. Bueno, lamentablemente cuando vos tenés un oficialismo que tiene el 95% de las bancas, ese control no sucede, y yo digo lamentablemente porque es en perjuicio de la ciudadanía en general, digamos, ¿no? Entonces, los pocos que somos diputados de la oposición, lo que tenemos que hacer, porque es nuestra función, es al menos marcar la cancha, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos la obligación de presentar y poner sobre la mesa qué es lo que está pasando. En este caso, como vuelvo a insistir, teníamos un proyecto de ley que en el artículo 4 decía eso que vos dijiste y que yo dije, programa para la ejecución del programa de integración, corredor bioceánico, eje Capricornio-Salta, y no había más especificación. Ahora, decime, Jorge, ¿en qué empresa te aprueban un crédito si vos no tenés un presupuesto detallado? Nadie te acepta así nomás las cosas. No, bueno, por supuesto. Nosotros no tenemos por qué hacerlo tampoco, y mucho menos si son 100 millones de dólares. Ahora, que estamos de acuerdo a que se hagan obras, pero siempre, jamás me opondría así sea la obra más chiquitita, porque si es en beneficio de la gente está buenísimo, pero nosotros tenemos que empezar a tener más control sobre el uso y la ejecución de los recursos que son públicos. Entonces, yo en mi alocución hice referencia a algo que vengo insistiendo y pidiendo hace más de 3 años, que es la Ley de Administración Financiera, y creo que ya lo hablamos en algún momento. La provincia de Salta, con todas las provincias del país, hace 20 años se comprometieron con Nación a dictar cada una su ley de administración financiera para que toda la nación tenga una organización y un control de la ejecución presupuestaria general. Bueno, todas las provincias, salvo 3 provincias, ya cumplieron con esa promesa. Dentro de esas 3 provincias que todavía no cumplieron está Salta. Y la ley de administración financiera ya está redactada. Y no la presentan, no la ponen en la legislatura, no sabemos por qué, dicho por el propio ministro de Economía, a quien le pregunté por qué no presentan la ley de administración financiera si ya está lista, y él mismo me contestó, no lo sé. Entonces es evidente que hay una falta de voluntad de transparencia. ¿Y de quién depende eso? ¿De la ley de administración? Sí. Presentar la ley de administración financiera, que ya está redactada porque se hizo un trabajo enorme con distintas instituciones, justamente depende de la voluntad política, y eso es el Ejecutivo, tiene que presentarla ante la legislatura. Esa ley de administración financiera, ¿qué es lo que implica? Que haya un mayor control, porque no es una ley de contabilidad, sino es una ley de administración financiera. Entonces lleva un control diario y en vivo, por decirlo de alguna manera, no me sale ahora el término, de lo que va entrando, lo que va saliendo y en qué. Eso hoy en Salta no se puede controlar, y justamente también la misma auditoría provincial, la Auditoría General de la provincia, que también ya lo dije un montón de veces, viene pidiendo, al menos hace 15 años, Jorge, que necesita que la provincia de Salta tenga una ley de administración financiera, porque si no, solamente se limita a emitir opiniones basadas en información parcial. ¿Por qué? Porque no puede hacer un control general de la cuenta general del ejercicio. Entonces, el órgano de control por excelencia, la Auditoría General de la provincia, te está pidiendo la ley de administración financiera. La provincia tiene un compromiso, estamos viendo que no se puede controlar de manera exacta y fehaciente la gestión de los recursos de los salteños. Entonces, nuestro deber, obviamente, como legisladores, es exigir eso. Vuelvo a insistir, me parece espectacular que se quiera avanzar con el corredor bioceánico,
con todas las obras que se quieran hacer, pero las cuentas tienen que estar claras, tienen que ser transparentes, la ejecución presupuestaria tiene que ser la correcta y tiene que ser transparente, tiene que ser auditable por todos los órganos de control. Eso hoy no está pasando. Y por otro lado también, vos me nombrabas ciertas obras que supuestamente irían dentro de estos 100 millones de dólares, como Ruta 51 o como la autopista hacia el carril. Hay algunas obras que inclusive dentro de una reunión que tuvieron el Ministerio de Economía con el Senado, cuando le preguntan por el nodo logístico de Güemes, le dicen que eso no está adentro, que para eso van a gestionar otro crédito en el BID o Banco Mundial. Cuando le preguntan por la autopista hacia el carril, le dicen que eso lo van a construir con recupero de presupuesto. Cuando le consultan por Ruta 51, también dicen que van con otro crédito al BID o al Banco Mundial. Entonces, no sabemos en definitiva qué entra dentro de este préstamo Fomplata, qué va a ir para el BID, qué va a ir para el Banco Mundial. Entonces, tiene que ser claro, el proyecto de ley a la legislatura tiene que llegar con los 100 millones de dólares de Fomplata específicamente, ¿cuáles van a ser específicamente las obras que están incluidas dentro de ese crédito? Ahora, ahí hay un tema, ahí paramos un momento. Escuchamos con atención lo que dice porque prima facie es absolutamente razonable la oposición. Cuando uno envía un proyecto de ley, tiene que ser lo suficientemente preciso para que todos los diputados y senadores entiendan, comprendan qué es lo que se va a hacer o se va a hacer con cada centavo que se pide de préstamo. Eso tiene que quedar claro. Ahora, más allá de eso, en este caso específico de este crédito de Fomplata y demás, nadie puede hacer lo que quiera. Es decir, si yo digo, por ejemplo, la autopista del carril la voy a hacer, pero no la hago, no hay el dinero. ¿Por qué? Porque ellos, para otorgar el crédito, tienen que ir, fiscalizar que la obra se haga y ahí le dan el dinero. O sea, tiene que ser, hay un monitoreo constante, permanente, para ver cómo se ejecutan las obras. Es contracertificación de obras. Quiere decir que los señores no pueden utilizar el dinero para lo que quieran. Esto que estoy relatando yo y que lo leí hace un momento, tiene que ver precisamente con eso. Cada cosa que está puesta ahí es la que van a fiscalizar los organismos crediticios que van a otorgar el crédito. Si ellos no lo ven, no hay crédito. Se terminó. Es sencillo. El financiamiento de organismos internacionales siempre tiene mucho mayor control que el financiamiento nacional. En eso estamos totalmente de acuerdo, como debe ser, digamos, ¿no? Son organismos internacionales que cumplen con un montón de estándares, con lo cual tiene que haber un seguimiento realmente fuerte para eso. Ahora, yo te pongo ejemplos, ¿no? Si nosotros aprobamos 100 millones de dólares para este enunciado, que ni siquiera está claro, lo que sí puede hacer el gobierno es ir cambiando esas obras en el camino, y lo puede hacer, ¿sí? Por ejemplo, tuvimos un préstamo del BID para turismo. Cuando se hizo la presentación, se iban a hacer ciertas obras. Hay algunas obras que por X motivo no se hicieron, y como quedan remanentes de ese crédito, se hizo, por ejemplo, se sacó de la galera a último momento, porque tienen plazos y ya estaba por vencer ese crédito. Por ejemplo, la primera etapa de la puesta en valor del dique Cabra Corral. Y eso, a la hora de aprobarse el crédito, la puesta en valor del dique Cabra Corral no estaba ni en las miras, porque salió a último momento. Entonces, es importante, Jorge, vuelvo a insistir, nosotros como legisladores, que somos un órgano de control, si la provincia va a pedir 100 millones de dólares, saber específicamente para qué lo está pidiendo, ¿sí? Y no que se vayan haciendo las cosas sobre la marcha, ¿sí? Eso ya no podemos seguir permitiendo. Hoy en día nosotros aprobamos todos los años un presupuesto anual, donde la mayoría de los artículos
le otorgan la facilidad y la facultad al Ministerio de Economía y al gobernador de hacer reasignaciones presupuestarias e incorporaciones de presupuesto sin ningún tipo de límite, con lo cual también es un dibujo el presupuesto provincial cada año. Entonces, todos son dibujos, ¿entendés? Nosotros tenemos que elevar la vara, Jorge, y hacer que realmente las instituciones públicas que van a manejar nuestros recursos hagan sus presupuestos a conciencia y no que, como les dicen hoy, bueno, del presupuesto del año pasado aumenten un 30%, aumenten un 40%. Total, después ya van viendo sobre la marcha. Ese ya vamos viendo sobre la marcha es el que hay que llevar a cero. Nosotros tenemos que tener la capacidad de poder hacer un análisis estratégico de lo que queremos para el año siguiente, de lo que exactamente, y de lo que queremos para el crédito también. No es cuestión de pido 100 millones de dólares y después vamos viendo en qué lo invertimos. Está bien, el órgano internacional me va a controlar que yo haga eso, pero la decisión va a estar en el gobernador, no en una cámara legislativa que delibere cuáles son las obras que realmente son importantes, que las mande el Ejecutivo y que nosotros digamos, sí, perfecto, está buenísimo, ¿sí? Porque si no después se van millones y millones en cuestiones de capacitación, en cómo llevar a cabo el corredor bioceánico, y en esa capacitación y en esos programas de adecuación y capacitación, y bueno, se pueden ir fondos para otro lado que no corresponden. Entonces, nosotros tenemos que llevar un control de todo lo que se piensa hacer. Son 100 millones de dólares, Jorge. Es muy entendible la posición de la diputada Sofía Sierra, porque, sobre todo en Salta, ¿no?, donde hoy nosotros estamos hartos de pagar deudas. Ya el gobierno de Sáenz ha pagado el 60% de la deuda. 640 millones de dólares tenía de deuda Salta cuando asumió Sáenz. Hoy nos queda 372 millones. Eso es lo que debe hoy la provincia. Ahora, nos quemamos con el tema del Fondo de Reparación Histórica. Nos pasó lo mismo con el Fondo del Bicentenario, que nadie sabe qué se han hecho todos esos fondos. Hay muchas cosas que sí se hicieron y otras cosas que no. Consecuentemente, los legisladores tienen que tener la prevención, la precaución de controlar como corresponde, que es una de las funciones que tiene que cumplir un legislador. Por eso vale la pena que Sofía Sierra explique cuáles son las razones que la impulsaron para detenerse prolijamente a leer esto y consecuentemente dar un voto negativo, porque ya entendió de que no cumplen todos los recaudos que se tienen que cumplir a la hora de tomar un crédito de esta naturaleza, ¿verdad? Así es, Jorge. Creo que los salteños tenemos que empezar a exigir más a nuestros representantes del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo, a que las cosas se hagan con transparencia. Como vos dijiste, estamos pagando créditos de obras que nunca se hicieron, que no se investigan, que hay inclusive estudios hechos dentro de la sindicatura, pero que queda todo cajoneado. Entonces, basta ya. Vuelvo a insistir, buenísimo que se avance en obras, buenísimo todo lo que se puede hacer, pero lo hagamos como corresponde, como en cualquier empresa se haría, con transparencia, con claridad, donde se pueda auditar, donde se pueda controlar. Si no podemos ser tan irresponsables de autorizar 100 millones de dólares, en este caso, para que después deliberadamente el Ejecutivo decida qué es lo que quiere hacer. Me parece que eso no corresponde. Bueno, pasando de tema, ¿seguís en el PRO? Sigo en el PRO. Sigo en el PRO y ya estoy terminando mi gestión dentro de 2 meses. Claro, ya termina. ¿Y eso significa que terminó tu carrera política o en todo caso vas a establecer un parate allí para ver cómo sigue? Porque como hubo una, ¿qué te puedo decir? Una situación inesperada dentro del PRO, mucha gente del PRO migró hacia la Libertad Avanza, otros se desanimaron de seguir en el PRO. O sea, es una fuerza que va perdiendo consistencia política el PRO. Mira,
obviamente coincido en que pasaron muchas cosas en el camino. Si nos remontamos al 2023, cuando fueron las elecciones nacionales ejecutivas, creo que ahí fue el error gravísimo que cometió el PRO, esta disputa entre Larreta y Patricia. Fue realmente detonante, fue tremendo para todos. Yo creo que no es un adiós a la política. Me parece que cuando uno está en una función pública y empieza a conocer desde adentro cómo se manejan las cosas, todo lo que hay para hacer, las necesidades que tiene la gente, es muy difícil mirar para un costado, realmente es difícil. Cuando uno está afuera y nunca estuvo en algo público, no conoce lo que pasa adentro, entonces por ahí podés seguir con tu vida mirando tú, con anteojeras, tu lugarcito y nada más, pero cuando conoces la realidad, cuando salís de la ciudad de Salta y recorres la provincia y ves las diferencias que hay entre el interior de la provincia y la capital, es difícil, vuelvo a insistir, mirar para un costado. Pero creo que también se puede hacer política desde distintos lugares. Creo que desde las cámaras privadas también se puede hacer mucho. Nosotros como ciudadanos, y también lo dije siempre, tenemos que comprometernos, porque no se trata de que solamente vengan la política a salvarnos. Esto se hace, la comunidad se hace entre todos. Entonces me parece que también como ciudadanos tenemos que comprometernos y exigir, por supuesto, transparencia, controlar y ayudar también, ¿no? Por supuesto, colaborar a que cosas, cuando vemos que algo no se está haciendo, colaborar y llamar a las personas que tienen la función para hacerlo. Entonces, yo no creo que sea un adiós de la política. Sí creo también que es necesario estar en el mundo real del trabajo y no aislarse, porque yo veo a muchos políticos que están hace mucho tiempo viviendo de la política y no tienen ni idea lo que pasa afuera, no tienen ni idea lo difícil que es ganarse un mango, trabajar, salir, competir, levantar la vara, porque si no otros te comen. Entonces, cuando vos te vas del mundo real, empezás a tomar decisiones erróneas, empezás a tomar decisiones cuando a vos ni a los que te rodean, es como que la política toma decisiones desde atrás de un escritorio sin haber jamás alguno ni siquiera tenido un kiosco. Entonces, a mí eso me revela un poco, y quiero en este momento volver al privado, pero vuelvo a insistir, no creo que sea un adiós de la política, sino vivir la política desde otro lugar y, bueno, más el tiempo dirá. ¿Y qué futuro le auguras al PRO de acá en más? Mira, creo que hay que dejar pasar este momento. Está muy convulsionado todo. Sí creo en que es un momento en que, más allá de las diferencias, hay que aportar y dejar gobernar a la Libertad Avanza, y creo que, de hecho, para estas elecciones nacionales, cuando me consultaban dentro del partido, yo insistía, o vamos con la Libertad Avanza o no vamos, porque creo que no es un momento de estar dividiendo, sino que hay que aunar fuerzas, y en este momento el PRO está no está en una situación de poder negociar, sino que tenía que acompañar, me parece, ¿no? Por cómo está a nivel nacional el PRO. Entonces, por eso yo tomé la decisión, y el partido también así lo tomó, de acompañar en todo caso a la Libertad Avanza en estas elecciones. Eso no significa que uno esté de acuerdo con todo y con todas las metodologías. Acompañar, ¿qué significa? ¿De dónde la acompañas? Y bueno, nosotros acompañamos primero en no poner una lista enfrente que pueda llegar a dividir, porque si bien muchos funcionarios, como dijiste, se fueron a Libertad Avanza, de todas maneras el PRO sigue teniendo un electorado, que si nosotros poníamos una lista enfrente,
iba a tener que optar por la Libertad Avanza o por el PRO, y eso debilita también, ¿no?, frente al peronismo del otro lado, ya sea kirchnerismo, saencismo o lo que fuera, sí, pero debilita, digamos, ¿no? Entonces nos pareció que no era momento de debilitar esa fuerza, porque entendemos que como objetivo general estamos de acuerdo a dónde se quiere llevar el país y hay que acompañar eso. Si nosotros no tenemos un país donde se fortalezcan las políticas de gobierno con un rumbo, los inversores no van a llegar nunca, porque si vemos la historia argentina, tenemos 4 años para un lado, 4 años para el otro, entonces obviamente que ningún inversor, si no tiene previsibilidad, va a venir a invertir a nuestro país. Entonces eso tiene que cambiar, hay que establecer políticas públicas claras, concretas, con previsibilidad y a largo plazo. Entonces me parece que en ese camino hoy hay que acompañar. Perfecto, muy bien. Diputada Sofía Sierra, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias a vos, Jorge, un gusto escucharte. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.